Los libros que leo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Los libros que leo. Hoy se cumple un año desde que Eric y yo nos divorciamos. Quedaría bien decir que acabo de reparar en la efeméride, pero la verdad es que llevo pensando en ella desde muy temprano en la mañana. No creí conservar intacto el recuerdo de aquel día, pero me temo que 12 meses después aún puedo reconstruirlo con facilidad. Así comienza El mundo que vimos arder, de Renato Cisneros, que nos acompaña hoy día. Renato, bienvenido a Los libros que leo. ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptarla, por venir y para venir a conversar de El mundo que vimos arder. Primero, ¿cómo nace este libro? ¿Cuál es el génesis del mundo que vimos arder? Hace como 9 años, en una reunión familiar, escuché la historia de un peruano que, habiendo nacido en Trujillo, al norte del Perú, siendo hijo de una inmigrante alemana, había terminado arrojando bombas sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que la historia me pareció impactante, sobre todo porque este peruano, que lo único que quería hacer en su vida era conocer la ciudad donde había nacido su madre, Hamburgo, para conocer a sus abuelos con los que mantenía una correspondencia sentimental, se ve confrontado, encara lo que seguramente fue la mayor encrucijada moral de su vida cuando ya en la Segunda Guerra le dicen tienes que bombardear Hamburgo. Cuando yo supe esa historia me capturó, pero en aquel momento estaba tan imbuido escribiendo otra novela que lo que hice fue escribir una columna, nada más, una columna que se llamaba El bombardero sentimental. Y me olvidé por completo de la historia de Matías Jurato Roeder. Y en la pandemia, viste que Facebook a veces te recuerda publicaciones anteriores. Bueno, me recordó esa columna y la volví a leer y sentí que la historia estaba muy contenida en la columna y que podía perfectamente convertirse en algo más grande. Y tal vez conecté mucho más con el personaje porque ahora, a diferencia de lo que había sucedido 9 años antes, yo también era un migrante, como él, ¿no? Yo vivía fuera del Perú, como Matías. De modo que podía reconocerme también en su decisión de irse, en su decisión de dejar el país, en sus preguntas respecto del lugar al que pertenece. Y en la pandemia, bueno, no tenía mucha posibilidad de rastrear al personaje periodísticamente, tal vez es lo que hubiese querido al principio, así que no me tocó más que inventarme su vida, ¿no? Yo siempre digo, mi decisión pandémica fue hacer ficción. Mis novelas anteriores siempre trabajaron mucho con la memoria familiar, con personajes que habiendo existido me resultaban muy cercanos, ¿no? En cambio, de este tipo yo no sabía nada salvo esa anécdota central. Y como no podía viajar, no podía moverme, no podía ir a la biblioteca, lo que hice fue hacer ficción. En la Y eso pandemia... nace por la imposibilidad de informarse o la imposibilidad de estar en un solo espacio. Exacto, o sea, podía buscar en internet, pero yo quería viajar a Trujillo, quería estar en contacto con gente que lo había conocido, y como fue imposible, dije, pues me tocará hacer ficción convencional como nunca antes la he hecho. Yo siempre digo, en la pandemia hubo gente que se casó, que dejó su trabajo, que se mudó al campo, que inició un emprendimiento, que tomó decisiones radicales, tal vez por sentirse tan hostigado por la muerte, ¿no? Mucha gente tomó decisiones vitales que quizá no había tomado antes. Pues mi decisión pandémica fue hacer ficción. Y eso como unidad también de, ya, si yo no puedo salir, que salga el cerebro, que salga la imaginación. Totalmente, sí, estábamos tan herméticamente conviviendo de forma tan hermética que escribir la novela fue una forma de liberación también, sin duda. Y está Matías, que es el protagonista de esta novela, que tú decías que su sueño era ir a Hamburgo y termina yendo a Hamburgo de la forma menos pensada o menos amable. Así es. Pero también hay otro protagonista, que es un periodista, porque la novela va en 2 líneas de tiempo. Un periodista que también es una persona de Perú, que viaja a España, que tiene otro conflicto, ¿no? Tiene otra guerra interna, que es el de la separación. Y por otro lado está Matías, que cuenta esa historia. Hay una diferencia sustancial en la forma en que ambas partes están escritas. Los capítulos del periodista son cortitos, hay mucho diálogo, los de Matías son más largos, hay más descripción. ¿Hay una decisión también estética en eso? Sí, yo originalmente solamente me iba a quedar con la historia de Matías, la Segunda Guerra Mundial. Me parecía que tenía todos los condimentos para generar una ficción narrativa interesante. Pero acuérdate que estábamos hablando del 2020. Yo escribía la novela y sentía que corría el riesgo de ser otra novela sobre la Segunda Guerra Mundial. Qué ingenuidad, ¿no? En los siguientes 3 años lo que pasó fue que la guerra se restituyó con toda su violencia en Ucrania, en Gaza, etc.
Pero en ese momento sentí la necesidad para descontaminar la historia del tema bélico, generar una historia contemporánea con un personaje ignominado, ¿no? No sabemos su nombre a lo largo de la historia, a través del cual yo pudiera volcar mi propia experiencia migratoria. Esos capítulos, los que transcurren en Madrid, son efectivamente más dialógicos, fluyen de una manera mucho más amigable, si se quiere. Todo ese episodio, toda esa historia transcurre en un taxi, mientras que la otra es una narración que alude a la épica de la guerra y que considera toda esa hipérbole bélica, ¿no? Los barcos, los aviones, las ciudades bombardeadas. Sí, también hay una contraposición de estilos y de escenarios, sin duda. Sí, eso. Hay dos grandes tópicos en la novela, que es la migración y la guerra. Los dos son temas sumamente actuales. Y Trágicamente actuales. Sí. Y trágicamente también son temas que cada cierto tiempo venimos repitiendo a lo largo de la historia. Jorge Drexler, que es un cantautor uruguayo, tiene una frase que dice: de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Como que no somos de ninguna parte totalmente y de todos lados un poco. Casi todos, puede que todos tus personajes en la novela tienen padres de distintos lados, nacieron en otro lado, viven en otro lado. Sí. Hay una cosmovisión en la forma de llevar este relato. Sí, eso fue muy deliberado. Yo quería que todos los personajes, los protagónicos, los secundarios, incluso los extras, todos tuviesen una experiencia migratoria a sus espaldas. O bien son ellos los que se desplazan, o bien han sido sus padres, o bien han sido sus abuelos. Y eso por una razón muy concreta, que me interesa provocar en el lector la pregunta de cuántos desplazamientos ha habido en mi propia genealogía, ¿no? Cuánta gente en mi familia tuvo que moverse. Yo creo que esa es información básica y creo que no todo el mundo se ha interesado por conocerla. Creo que si logramos saber que sin duda ha habido migraciones en nuestra familia, podemos vacunarnos un poco contra el prejuicio del que a veces somos víctimas cuando se trata de mirar lo extranjero, lo foráneo, lo distinto, ¿no? Hoy en el mundo hay una fortísima tensión antimigratoria y hay como un discurso muy bien asentado que busca cerrar las fronteras para que los habitantes de un país solamente sean los que disfruten de la libertad de movimiento en ese país, ¿no? América para los americanos, España para los españoles. Hay mucho discurso antimigratorio. Y yo creo que eso también ocurre porque la gente no sabe que probablemente que proviene de gente que se movió, que tuvo que huir, que tuvo que escapar. Entonces, sí, quería provocar eso en los lectores, preguntarse cuánta gente de mi familia tuvo que moverse, ¿no? Además, es una discriminación que no solo se da con la gente que llega, sino que la gente que se instaló hace muchos años, ¿no? Hablamos de personas de segunda, tercera generación que igual se sienten un poco desplazados. Ocurre en Europa, ocurre acá en América Latina, en Norteamérica, que se sienten desplazados pese a que nacieron y se criaron y vivieron en el mismo lugar que otras personas. Totalmente. En España ahora mismo pasa eso, ¿no? ¿Viste el fenómeno que ocurrió en la Eurocopa con estos dos delanteros negros españoles a los que la gran mayoría los llamaba migrantes, porque no terminaban de entender que habían nacido en España, que eran hijos de migrantes, pero que eran auténticamente españoles? Y como ese hay muchísimos fenómenos en distintas partes del mundo, ¿no? Donde se ve lo extranjero como peligroso. Y ciertamente la vida del migrante transcurre siempre entre la incertidumbre. Uno siempre va a ser un extranjero. No importa si el país que te acoge lo hace con los brazos abiertos, siempre hay una incomodidad, la incomodidad de no pertenecer ahí, ¿no? También creo que en la novela esa incomodidad está de alguna manera retratada. Eso, nadie se siente propio, nadie se siente local. Nadie se siente local y además también la patria es una pregunta, ¿no? Eso, como reconfigurar un poco también la identidad. Así es. Mira, a mí me educaron para que yo viviera en el Perú. Mi padre, además, siendo militar, te puedes hacer una idea del discurso enteramente nacionalista que tenía, ¿no? Yo tenía que vivir en el Perú y si me iba a estudiar, pues era para regresar y volcar en el Perú los conocimientos adquiridos fuera. A mí no me criaron para irme, ¿no? Y sin embargo, cuando me fui me di cuenta de muchas cosas. Para empezar, de que la mía había sido una migración privilegiada. Yo me fui del Perú primero sin necesidad de haberme ido,
Segundo, sabiendo perfectamente dónde iba a recalar con un número de seguridad social. Pero la gran mayoría de migrantes latinoamericanos viven experiencias mucho más violentas, mucho más inciertas. Y muchos de ellos no encuentran fuera necesariamente la prosperidad que buscaban. Eh, de modo que también de esas historias se nutre esta novela. Y también el mezclar el tipo de migración, la migración por opción o la migración por obligación, por más de que la migración por opción pueda estar influenciada por una obligación a largo plazo, no están las condiciones, Sí, es distinto a migrar en medio de una dictadura o en medio de una persecución política. sí, por lo general uno se va porque algo, digamos, porque es curioso, yo siento que todo migrante es el síntoma de un estado fallido, ¿no? Tu país no te dio las mínimas condiciones para que tú puedas hacer tu vida allí, para que le puedas dar a tu familia, garantizarle a tu familia una vida mínimamente estable, entonces sales a buscarla a otro lado. Pero es un viaje, siento que sin retorno, porque te instalas en una suerte de zona ambigua, ¿no? Todos los migrantes, además, siempre, yo siento que viven dos vidas, la vida que eligieron iniciar en un lugar distinto y la vida hipotética a la que siempre están volviendo, ¿no? Porque hay una pregunta que todos los migrantes nos hacemos, que es qué hubiera pasado si me quedaba, ¿no? En quién me hubiera convertido, qué decisiones habría tomado, qué estaría haciendo ahora. Y esa vida fantasma, hipotética, eh, es como un miembro que uno se amputa, pero aún amputado todavía molesta, ¿no? Como el Como brazo o la pierna claro, el fantasma, que te han cercenado, claro. todavía te molesta, todavía te pica, todavía te duele. Bueno, eso es el país que uno deja, ¿no? Es un miembro extirpado. Y también es la lucha de las expectativas de esta migración con la realidad. Probablemente el caso más claro es ese viaje a Estados Unidos con el sueño americano, que a Matías se le empieza a hacer muy rápido porque se sube al barco y lo suben a primera clase inmediatamente por azar del destino. Después se derrumba un poco en la crudeza de la guerra. Sí, sí, muchos latinoamericanos migrantes en 1939-40, a él lo pilla la Segunda Guerra Mundial y se mete en las fuerzas aéreas por sugerencia de este hombre al que había conocido en el barco, que es una especie de padre figurado, pero se mete para matar japoneses. Era lo único que querían los norteamericanos, vengarse de Japón. Luego se van abriendo los escenarios en Europa, los teatros europeos, y él era tan bueno que lo destinan a Inglaterra y su vida cambia el día que le dicen tienes que bombardear Hamburgo, ¿no? Ahí creo que toda su epopeya, que incluía pasar por Estados Unidos para hacer dinero y luego llegar a Alemania, encuentra su punto culminante. Es una novela sumamente antibélica. Sí, sí, a pesar de que habla de la guerra, A pesar de que habla de la guerra, como las grandes obras de guerra terminan siendo también antibélicas. Y eso se replica en las grandes guerras que hemos tenido como sociedad, como mundo. Hay una especie de repetición histórica de los mismos errores. Esa idea de que la historia no se repite, pero rima. sí, y ahora que lo dices, estaba pensando en libros que para mí fueron muy importantes mientras escribía la novela y que son profundamente antibélicos. Matadero 5 de Kurt Vonnegut, Trampa 22 de Joseph Heller, eh, y la novela de un alemán, de un autor alemán que se llama Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente, del que se hizo una película. Y en ambos casos, de distintas maneras, con distintos registros, se habla de la deshumanización, ¿no? De cómo jóvenes que acuden a pelear en nombre de unos ideales y de una bandera y de una nación, terminan tarde o temprano deshumanizados, impactados por lo que implica la pérdida de dignidad, por tener que verse en la necesidad de matar, y aun cuando podrían haber estado entrenados para eso, no deja de ser un acto chocante, ¿no? Hay una frase de Paul Valéry que me gusta citar mucho que dice: la guerra es ese lugar donde jóvenes que no se conocen ni se odian se masacran siguiendo instrucciones de viejos que sí se conocen y sí se odian pero no se masacran. En las guerras no hay vencedores y vencidos, aun cuando al final por convención se decida quién ganó y quién perdió. Creo que todos pierden, todos, absolutamente todos. Y eso mismo, la escena en que, o sea, el capítulo en que Matías va a la guerra,
es sumamente trascendental y es sumamente, no sé si estereotipado, pero mantiene los lineamientos clásicos de la persona que va a la guerra mundial, que es joven, que tiene un amor, que Sí, tienen sí. ese último encuentro amoroso, y que después, con el paso del tiempo, se va dando cuenta de que no es lo que soñaba en el ejército o cuando se alista a la guerra. Es que eso pasó mucho y de lo que no se ha hablado tanto es de las perturbaciones mentales con las que volvieron incluso los aliados, que en teoría eran los ganadores. En Estados Unidos se levantaron por primera vez, como nunca antes había ocurrido, durante la Segunda Guerra Mundial, pabellones psiquiátricos para entender y estudiar por qué estos hombres regresaban y tenían pesadillas y lloraban y no podían conciliar el sueño y pasaban hambre, etcétera. Eh, y Matías de alguna forma refleja eso, ¿no? La deshumanización, la despersonalización. Él va a pelear una guerra que ni siquiera es suya y termina absolutamente fagocitado por una violencia brutal, ¿no? Brutal. Hay una parte que me llamó mucho la atención y que tiene que ver un poco con esa deshumanización en este caso no de las personas, sino de los objetos, que es cuando un español cuenta, bueno, este barrio durante la guerra dejó de existir. Vivimos sobre los escombros o sobre los restos de un atentado, de un bombardeo, un poco dándole un énfasis distinto a los edificios, a las calles, a los barrios, que también tienen historia, que también tienen recuerdos. Es muy loco porque todas las ciudades de esta novela han sufrido algún tipo de bombardeo. Madrid durante la Segunda Guerra, perdón, durante la Guerra Civil Española, que era algo de lo que yo no estaba tan enterado. Yo sabía que, por ejemplo, Barcelona había sido bombardeada, pero no sabía que Madrid había sufrido eh, el bombardeo de aviones italianos y alemanes que entrenaban durante la Guerra Civil Española para lo que sería luego la Segunda Guerra Mundial. Lima, de alguna forma, durante la violencia terrorista también sufrió el impacto de las bombas de otra manera, ¿no? No eran bombas que caían sobre la ciudad, sino que eran sembradas en distintos puntos de la ciudad. Pero lo que cuenta este hombre, este Miguel, que es un anciano que digamos, tiene relatos sobre la Guerra Civil Española, él tiene recuerdos muy vívidos de lo que sucedió. Y no sé si te fijaste, pero la calle donde él vive se llama la calle de Ferraz, que fue muy, muy impactada durante la Guerra Civil. Y hoy en la calle de Ferraz, en Madrid, queda el local del Partido Socialista, donde, ya no ahora felizmente, pero hasta hace poco, iban hordas de seguidores del Partido Popular a insultar a Pedro Sánchez. Es decir, que 80 años más tarde, esa calle sigue siendo un punto de convulsión, ¿no? Es como que de alguna forma la violencia siempre está reeditándose, siempre encuentra la manera de reconfigurarse. Nuestra ceguera es real. Podemos mirar hacia el pasado inconcebible ni al futuro inexistente, como lo dice en la novela. Yo siento que el pasado, en general en nuestras sociedades, tiene mala prensa. Que todos tenemos una curiosidad exacerbada por el futuro, ¿no? Por saber lo que va a venir. Hay incluso todo un discurso político estructurado en función de que el pasado hay que dejarlo atrás, ¿no? De que hay que pasar esas páginas dolorosas, que no tiene sentido ser tan revisionista. Pero yo Y soy sobre todas las cosas, si no lo viviste. No, Exactamente, claro. exactamente. Pero yo soy de los que cree que los libros también construyen memoria, ¿no? En la medida en que indagan en episodios, en hechos que no han sido del todo digeridos ni metabolizados por una sociedad. Hay un episodio bíblico que es especialmente importante en la novela, que es la historia de Sodoma y Gomorra. Y la gente que nos está viendo y escuchando recordará que en ese episodio la mujer de Lot, ¿no? Voltea, gira la cabeza, inmediatamente queda convertida en estatua de sal. Y a mí siempre me pareció que es un episodio con una enorme carga simbólica, porque se penaliza a la persona que voltea, ¿no? Se sanciona al que gira para ver qué está sucediendo. Y, y yo creo que precisamente se trata de todo lo contrario, de que hay que mirar atrás. No tiene por qué estar mal visto mirar atrás, entender el pasado, comprender qué nos ha sucedido, cuáles han sido esas heridas que como sociedad venimos arrastrando. Porque creo que es la única forma de poder aspirar a una cierta conciliación, ¿no? Teniendo en consideración también de que nos ha demostrado históricamente que la vida rima, que la historia se repite, que los conflictos son los mismos, con distintos protagonistas o con distinto nivel de violencia, pero son los mismos.
Sí, y no hay razones para pensar que las guerras no van a volver a ocurrir, ¿no? Hay un estudio antropológico bien interesante de una pareja de antropólogos norteamericanos, Will y Ariel Durant, 1968. Ellos llegaron a la conclusión de que en los primeros 3.500 años de la humanidad, solo en 250 de esos 3.500 no hubo conflictos bélicos. Es decir, que la guerra siempre fue la norma, ¿no? O como decía Heráclito, la dinámica de la realidad. En los últimos siglos hemos aprendido a ver las guerras como hechos aislados, episódicos, que puntúan la historia de una nación, pero en realidad siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo la tentación de la producción de violencia muy cerca de la experiencia humana. Renato, ¿hay un miedo de normalizar esto ante la repetición, ante ya estamos acostumbrados a vivir en mundos de guerra, nos normalizamos un poco o corremos un poco la línea de lo que nos aterra? O sea, para ser justos, creo que así como el hombre desde un inicio ha estado muy vinculado a la producción de violencia, a la guerra, al estallido, también siempre ha habido una fuerte tensión por tratar de resistir la guerra, ¿no? Por tratar de evitarla. Si no, no se explicaría que haya tantas instancias que tratan de evitar la colisión. Entonces creo que la convivencia va a ser la misma. Vamos a estar todo el tiempo entre intentando evitar la guerra, pero tarde o temprano va a suceder, ¿no? Como dice Borges en un cuento que se titula Deuchas Requiem, eh, él dice, quiero citarlo bien, no hay nada que no, perdón, es cualquier cosa puede ser germen de un incendio posible. Es decir, siempre va a existir una coartada, un pretexto, una excusa para iniciar un conflicto, para invadir un territorio, para lanzar un misil. Siempre. Las excusas de hace 80 años, en la Segunda Guerra, no son tan distintas de las que hoy escuchamos a Rusia o a Israel, ¿no? La hegemonía territorial, etcétera. Entonces, yo creo que eso no va a cambiar mucho. Perfecto. Renato, tenemos un tercer miembro de este programa, que es la pecera. Acá hay una serie de preguntas de literatura, de cine, de música, de distintas cosas. Entonces la idea es que vayas sacando papelitos A ver. y vayamos respondiendo estas preguntas. ¿Quieres que lo abra yo? O Como quieras, adelante. un personaje que odias y uno que amas en tu novela. Eh, a ver, empiezo por el final. Yo me encariñé mucho con Matías. Tal vez porque la suya es una vida muy ajena a mi experiencia vital, ¿no? Yo espero nunca estar cerca de ningún conflicto, de ninguna guerra, y mucho menos tener que estar en una circunstancia como la suya, pero sentí que siendo una novela eh, casi enteramente de ficción, podía verme muy representado por él. Así que lo aprendí a querer mucho. Durante 3 años traté de ver a través de los ojos de este joven, ¿no? Que ilusionado llegaba a Estados Unidos para irse a Hamburgo y que ve cómo el destino termina disolviéndose en sus manos. Y un personaje que odias, el O padre. que no te cae tan bien, no El, pa- el- necesariamente el odiar. el padre de Matías, este hombre violento que no sabe vincularse sentimentalmente con su hijo y que de alguna forma lo va inconscientemente formando para que salga, ¿no? O más que formando, lo va eso, educando en el descreimiento, en el cinismo para dejar la casa. Perfecto. A ver. Nosotros, A ver, dice próxima lectura. Eh, bueno, me llegaron ayer justo unos libros de Penguin y hay un libro al que le tengo muchas ganas de Rafael Gumucio, que no sé si lo has podido ver, es su más reciente libro. Creo que es álbum de familia o algo así. los parientes pobres. Los parientes pobres, nada que ver con álbum de familia. Los parientes pobres. Es que la portada del libro pareciera ser un retrato familiar. Sí. Ese es el libro que será mi próxima lectura. ¿Lees solo un libro o estás leyendo dos, tres? Mira, aprendí durante la escritura de El mundo que vimos arder, aprendí a combinar lecturas más tediosas, histórico-militares, con novelas. Así que sí, trato de leer por lo menos 2 libros, muy distintos o no, al mismo tiempo, pero más no puedo. Se mezclan los personajes, no, o por No, tiempo. sí, no puedo. A veces prefiero solamente leer uno, pero como máximo 2. Perfecto.
sacar otro papelito. A ver. ¿Cuántos libros hay en tu velador? Bueno, ahora mismo en mi velador hay, creo que 3 libros. Uno es un libro sobre Universitario de Deportes, mi equipo en Perú, la U, que acaba de cumplir 100 años de vida y del que no he podido desligarme. Ningún amigo español entiende cómo sigo siendo hincha de la U. Ellos dicen que son hinchas de Barcelona, el Real Madrid. A mí eso me parece una guachafería, como decimos en Perú. Creo que el hinchaje es el que desarrollas cuando eres chico, ¿no? En fin, te vinculas con un equipo. ¿Puede ser el equipo de fútbol esa identidad que nos abarca un país y que por más que emigremos no podemos separarnos? Pues puede ser, porque al final lo que a mí me vincula con Perú son cosas muy específicas, ¿no? Mi familia, algunos lugares, algunas comidas, sin duda mi hinchaje por la U, más que sentir un apego hacia el territorio en sí, creo que son esos apegos concretos individuales los que funcionan más realmente. Pero está ese libro, está uno de Claudia Ulloa, que es una escritora peruana que se llama Yo maté un perro en Rumania, y hay uno más que ahora mismo no recuerdo, pero hay 3 libros. Hay 3 libros, perfecto. Vamos, sí, tenemos tiempo para una última. A ver. Artista musical favorito. A ver, tengo muchos artistas musicales favoritos, tengo muchas bandas favoritas. Uno que estés escuchando más últimamente. Pero a ver, más recientemente... bueno, siempre vuelvo a Bruce Springsteen. Sí, supongo que por generación... pero sus últimos discos me interesan más que los primeros, ¿no? Que fueron los más ruidosos, los más conocidos. Pero los últimos, los de Springsteen, ya más viejón, más experimentado, más ronco, son los que me interesan más. Siempre ese género musical, ¿no? Medio rock and rollero. Sí, a ver, crecí en los 80, entonces estoy marcado también por eso, ¿no? ¿Escribir y leer con música? ¿Pero con música instrumental o...? Sí, con música instrumental, porque si no me distraigo. Si escucho una canción cuya letra sé o que me puede distraer, prefiero música instrumental. Perfecto. Renato, por último, ¿por qué hay que leer este libro? Es una buena pregunta, no sabría encontrar una razón, pero creo que es una historia que, pareciendo muy ajena o muy distante, creo que toca fibras muy contemporáneas. Creo que si hay hoy un tema que es transversal a cualquier sociedad, es precisamente la búsqueda de una identidad, ¿no? Hay tanta gente que sale de su país, que busca hacerse en otro lugar, y creo que esa es la pregunta central. En el corazón de la novela está esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Y porque creo que también está bueno desprogramar un poco las nociones con las que fuimos educados. Por ejemplo, la noción de patria me parece que hoy se ha convertido en una categoría totalmente diferente a la que nos enseñaron cuando éramos pequeños. Las generaciones más jóvenes, tal vez por haber crecido en un mundo mucho más integrado y tener referencias extranjeras tan tempranas, se apropian del mundo con una naturalidad que mi generación no tuvo, ¿no? Entonces creo que este libro plantea estos temas y porque creo que siempre es interesante saber qué tan cerca está uno de la producción de violencia, y creo que uno está más cerca de lo que cree, ¿no? No me refiero a la violencia de las guerras, que por supuesto no tienen nada que ver con nosotros, o no tanto, sino a la violencia del día a día. Y ahí sí que tenemos alguna responsabilidad. Perfecto, Renato. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Esteban, muchas gracias. Los libros que leo. Nosotros nos vemos la próxima semana. Que les vaya súper bien. Chau, chau. Los libros que leo.